Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los 18 posibles rivales que puede tener Boca en la fase previa de la Copa Libertadores. Fase que se va a estar sorteando este 19 de diciembre y que vamos a conocer cuáles son los rivales y mejor dicho la llave que le va a quedar a Boca, que tiene que ganar, digamos, 2 mano a mano para poder clasificar a la fase de grupos y podría tener 18 rivales distintos de los distintos países de Conmebol. Vamos a estar analizando justamente cómo clasificó cada uno, sus mejores jugadores y cuáles serían los rivales más peligrosos que les puede tocar al conjunto Ceneice. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. La fase previa de la Copa Libertadores está compuesta por fase 1, fase 2 y fase 3. Boca logró clasificar a la fase 2, por lo cual se ahorra de jugar la fase 1, que es otro mano a mano más. Para lograr clasificar a la fase de grupos, Boca va a tener que ganar un partido, o mejor dicho, una llave en la fase número 2 y otra llave también en la fase número 3. Que en la previa se jugaría la fase número 2 entre el 18 y el 25 de febrero y la fase número 3, en caso de clasificar, entre el 4 y el 11 de marzo. Como les decía al principio, este sorteo se va a conocer el 19 de diciembre, así que dentro de unos días vamos a saber los posibles rivales de Boca. En la fase número 1 se van a enfrentar primero 6 equipos, es decir, son 3 llaves y de estos 6, 3 van a clasificar a la fase 2 que podrían llegar a ser rivales de Boca. En la fase 1 tenemos a Blooming de Bolivia, que terminó sexto en el año, digamos en la tabla anual. Esto me pareció muy curioso porque los equipos que terminan terceros y cuartos en la tabla anual clasifican directamente a Copa Sudamericana, mientras que Blooming, que terminó sexto, clasifica a la fase previa a la Copa Libertadores. Un claro ejemplo de que tienen muy poca fe de que podrían llegar a sortear 3 fases de grupo, pero bueno, Blooming es uno de los que va a estar en la fase 1. El Nacional de Ecuador, que fue campeón de la Copa de Ecuador y tiene como principal figura a Fidel Martínez, exjugador del fútbol mexicano y su selección. Nacional de Paraguay, que fue subcampeón de la Copa Paraguaya y tiene como capitán a Orlando Gaona Lugo, un viejo conocido de Boca. Alianza Lima, que terminó cuarto en la tabla anual de Perú y tiene varios jugadores conocidos como Carlos Zambrano, el ex Boca, Paolo Guerrero o Hernán Barcos, 2 delanteros muy buenos, pero que claro, ya están en la etapa final de su carrera. Defensor Sporting, probablemente el mejor equipo de esta fase 1, que terminó tercero en la tabla anual en Uruguay. Tiene jugadores como Gianpaoli, que pertenece a Boca, a Walter Montoya, el ex Rosario Central, o a Claudio Paul Spinelli, que viene siendo el goleador justamente de este equipo, que hace unos días fue campeón de la Copa Uruguay. Y también está Monagas, que terminó tercero en la tabla anual del fútbol venezolano. De estos 6 que mencioné, 3 van a clasificar a la fase número 2 y podrían llegar a ser uno de los rivales de Boca. Evidentemente acá en la fase número 2 se pone muy interesante, porque acá sí hay realmente equipos muy buenos y que a Boca lo pueden llegar a complicar y dejar afuera. Chile tiene 2 representantes, uno es Deportes Iquique, que terminó tercero en la tabla anual del fútbol chileno, y el segundo es Ñublense, que fue subcampeón de la Copa Chile y tiene jugadores como a Ismael El Chuco Sosa, el ex Independiente Argentino Junior, o a Gabriel Graciani, también con pasado en distintos equipos del fútbol argentino. En la previa, 2 rivales que para mí Boca sería claramente favorito a pasarlos. También está Melgar de Perú, que tiene varios argentinos, cuenta con Walter Riboneto como entrenador y tiene a jugadores como el Shaggy Orzán, el ex Newell's, o a Lionel Galeano, el ex defensor de Independiente, otro rival que para mí también Boca debería pasar. En Uruguay tienen a Boston River, que terminó segundo en la tabla anual uruguaya, básicamente el mejor después de Peñarol y Nacional, que ya están clasificados directamente. Y tiene como entrenador, esto me pareció curioso, al ex central de Lanús, el brasileño Jadson Vieira, otro equipo que creo que en la previa Boca debería ganarle. También está Universidad Central de Venezuela, equipo que es debutante en Copa Libertadores, segundo en la tabla anual del fútbol venezolano y otro equipo que Boca en la previa también es amplio favorito, pero creo que a partir de acá los 7 que me faltan mencionar serían los más complicados. Por ejemplo, en Bolivia falta determinar quién va a ser el que clasifica a fase de grupos y quién va a venir a esta fase número 2 entre Bolívar y The Strongest. Uno de estos dos puede ser rival de Boca. Ambos en la última edición de la Copa Libertadores
no solamente la jugaron, sino que clasificaron a octavos de final. Y la verdad es que inclusive en el caso de Bolívar estuvo muy cerca de eliminar a Flamengo. Dos rivales que sabemos perfectamente que cuando juegan de visitante son accesibles, pero cuando juegan de local, si no tenés un buen partido, te pueden hacer un desastre total y arruinarte la llave, porque si te comes un 3 o 4-0 en Bolivia, es muy difícil de remontar. Así que creo que cualquiera de los dos sería un rival dificilísimo para Boca. Otro de los complicados sin duda podría llegar a ser Barcelona de Ecuador, que fue el mejor dentro de la tabla anual de los que no fueron campeones o subcampeones. Esos cupos fueron para Liga de Quito e Independiente del Valle, que ya están directamente en fase de grupos. En el caso de Barcelona, un histórico, tiene algunos jugadores interesantes y también de la selección ecuatoriana, como el joven Eilen Obando, Joao Rojas o también el caso de Byron Castillo. También un equipo complicado al cual Boca creo que igualmente sería favorito, pero no le sería nada fácil. En Colombia, por su parte, tenemos 3 equipos para 2 cupos. Independiente Santa Fe es uno de los que va a estar en esta fase de preliminar o fase número 2. Y el otro se va a tener que definir entre Deportes Tolima o Millonarios. En caso de que Deportes Tolima le gane la final Atlético Nacional, va a ser Millonarios. En caso de que Deportes Tolima pierda esa final, van a ser ellos los que terminen estando en esta fase número 2. Y son 3 equipos complicados. Igualmente creo que Deportes Tolima sobre todo sería el más difícil en caso que le termine tocando a Boca. Otro que tampoco le gustaría a Boca que le toque evidentemente es Cerro Porteño. Por todo lo que representa, un equipo siempre complicado, el paraguayo en Copa Libertadores. Terminó segundo en la tabla anual y tiene varios conocidos del fútbol argentino. Está Bruno Valdés, que su pase pertenece a Boca. Está Juan Manuel Iturbe. Está el Pachi Carrizo. Está también Cecilio Domínguez, el ex Independiente. Y hasta está Sergio Araujo, el joven que había salido en su momento de Boca. Además, con el condimento de que el técnico va a ser nada más y nada menos que Diego Martínez, justamente el ex entrenador de Boca. Y por último, también en esta fase 2 tenemos 2 equipos brasileños, que son los que todos quieren evitar y son el gran coco junto con Boca de esta fase previa. El primero de ellos es Bahía, que terminó octavo en el último Brasileirao, el equipo que pertenece al Citigroup y que tiene como principales figuras al uruguayo Luciano Rodríguez y a Everton Ribeiro, un jugador con mucho rodaje en el fútbol brasileño y un equipo probablemente muy complicado de enfrentar, como por ejemplo fue Fortaleza en la última Copa Sudamericana para Boca. Pero sin duda el equipo más complicado que le puede llegar a tocar a Boca y uno que realmente podría llegarlo a dejar afuera con grandes chances es Corinthians. Un equipo que terminó séptimo en el último Brasileirao, que estuvo en las semifinales de la Copa Sudamericana y que tiene, por ejemplo, además de Memphis Depay, que sin duda es el gran jugador o la gran estrellita que tiene este plantel, a futbolistas como Yuri Alberto, a Rodrigo Garro, tiene también a Félix Torre o al peruano André Carrillo. Y además también con el gran condimento de que en el banco de suplentes está nada más y nada menos que el argentino Ramón Díaz. En caso de que Boca logre avanzar las 2 fases, clasifica a la Copa Libertadores. Ahora bien, si Boca cae en la fase 3, es decir, avanza la fase 2 y cae en la fase número 3, lograría clasificar a la Copa Sudamericana. Al menos tendría ese consuelo. Mientras que si Boca cae en la fase número 2, es decir, en la primera llave que disputaría, directamente se queda fuera de toda competencia internacional en el año 2025. ¿Cómo le han ido a los equipos argentinos que han tenido que jugar esta fase previa? Bueno, de los últimos 8, solamente 2 lograron pasarla. Godoy Cruz en el 2024 quedó afuera directamente en la fase 2 frente a Colo Colo. Huracán en el 2023 quedó afuera en la fase 3 frente a Sporting Cristal. Estudiantes de La Plata fue uno de los que avanzó en 2022, ganándole a Everton y logrando clasificar a la fase de grupos. San Lorenzo en 2021 cayó en la fase 3 frente a Santos de Brasil. Atlético Tucumán en 2020 quedó afuera frente al DIN de Colombia también en la fase 3. Talleres en 2019 perdió frente a Palestino de Chile en la fase número 3. Banfield en el 2018 perdió frente a Nacional de Uruguay también en la fase número 3, mientras que Atlético Tucumán en el año 2017 logró clasificar a la fase de grupos tras ganarle a Junior de Colombia. Veremos qué termina pasando. Evidentemente, en cuanto a la lógica, lo mejor que le podría pasar a Boca es enfrentarse a un rival de Venezuela o a alguno de los rivales de Chile, quizás también a los rivales de Uruguay, que creo que si miramos, y también a los de Perú, son los más débiles en líneas generales. Mientras que, como digo antes, cualquiera de los brasileños, evidentemente, alguno de los colombianos, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador o también algunos de los bolivianos, sobre todo por la cuestión de la altura, podrían llegar a ser rivales bastante complicados de Boca. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, que evidentemente también me digan
Si creen que Boca va a lograr avanzar y clasificar a la fase de grupos, que se suscriban al canal activando la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.